Durante décadas, miles de niños vivieron encerrados en una institución financiada por el Estado. No era un lugar secreto. No era ilegal. Y no estaba escondido. Funcionaba a plena vista. Lo que ocurría dentro de Willowbrook State School no fue un accidente aislado, ni el resultado de un solo error. Fue el producto de un sistema que decidió mirar hacia otro lado. Esta es la historia de Willowbrook. Uno de los casos más perturbadores de abandono institucional en la historia de Estados Unidos. Willowbrook State School fue una institución financiada por el estado de Nueva York. Estaba ubicada en Staten Island y durante décadas funcionó abiertamente como un centro para niños con discapacidad intelectual. No era un lugar clandestino, ni ilegal, ni estaba oculto. Funcionaba a plena vista y formaba parte del sistema oficial de atención para personas con discapacidad. La institución fue autorizada en 1938, aunque no abrió oficialmente sus puertas hasta 1947. Su propósito declarado era proporcionar cuidados, educación y tratamiento a niños con discapacidades intelectuales. Sobre el papel, Willowbrook representaba una solución para miles de familias que no tenían acceso a otros recursos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa solución terminó convirtiéndose en algo muy distinto. El complejo había sido diseñado para albergar aproximadamente a 4.000 residentes. Pero a mediados de la década de 1960 la población ya superaba los 6.000 internos. El hacinamiento dejó de ser un problema temporal y se convirtió en la realidad diaria del lugar. Las instalaciones y el personal simplemente no estaban preparados para atender a tantas personas. La mayoría de los residentes eran niños que habían ingresado a edades muy tempranas, derivados por médicos, jueces o trabajadores sociales. Algunos tenían discapacidades leves y otros moderadas. Muchos podían hablar, aprender y desarrollar habilidades si hubieran recibido apoyo adecuado. Sin embargo, una vez dentro de Willowbrook, esas capacidades empezaban a deteriorarse con el paso de los años. Para entender cómo ocurrió esto, es necesario mirar el contexto de la época. Durante los años 50 y 60, Estados Unidos prácticamente no contaba con programas comunitarios para personas con discapacidad. Tampoco existía educación inclusiva ni suficientes apoyos para las familias con menos recursos. Cuando nacía un niño con discapacidad, la respuesta del sistema solía ser la misma: institucionalizarlo. Para muchas familias, Willowbrook no era una opción entre varias. Era la única alternativa disponible. La vida diaria dentro de la institución era dura y profundamente deshumanizante. Decenas de niños dormían en una misma habitación, con camas alineadas una al lado de la otra. Muchas de esas camas no tenían sábanas y algunas estaban rotas. La higiene era mínima. El suelo estaba sucio y el olor era constante. En muchos casos, los niños permanecían no por razones médicas, sino porque el personal simplemente no tenía tiempo suficiente para vestirlos y atenderlos correctamente. Tampoco existía estimulación adecuada ni educación real. El contacto humano afectivo era prácticamente inexistente. Los niños gritaban, lloraban y se balanceaban durante horas. Ese balanceo, que muchos observadores describían como un comportamiento extraño, era en realidad una respuesta al aislamiento extremo y a la falta total de estímulos. Con el paso del tiempo, muchos internos comenzaron a deteriorarse. Niños que habían ingresado caminando, hablando y respondiendo al contacto humano empezaban a perder esas habilidades. Willowbrook no trataba discapacidades. En muchos casos las agravaba y, en otros, las generaba. La violencia también formaba parte de la rutina institucional. Algunos niños pasaban largos periodos atados a camas o sillas. Los golpes se utilizaban como castigo y como método de control. No se trataba de incidentes aislados, sino de prácticas que se habían vuelto comunes dentro del sistema. En ese contexto ocurrió uno de los episodios más perturbadores de la historia de Willowbrook. Entre 1956 y 1970 se realizaron experimentos médicos con niños internados en la institución. Investigadores infectaron deliberadamente a algunos niños recién ingresados con hepatitis para estudiar el desarrollo natural de la enfermedad. Los métodos incluían comida contaminada, inyecciones y contacto con fluidos infectados.
Los niños no entendían lo que estaba ocurriendo y no podían negarse, denunciar ni escapar. Los padres firmaban documentos de consentimiento, pero en muchos casos Willowbrook era el único lugar dispuesto a aceptar a sus hijos. Negarse a firmar significaba quedarse sin ninguna alternativa. Legalmente, era consentimiento. En la práctica, era desesperación. El personal de Willowbrook también trabajaba dentro de un sistema profundamente fallido. Muchos empleados tenían demasiados pacientes a su cargo, carecían de formación adecuada y trabajaban bajo una presión constante. Con el tiempo, algunos se desensibilizaban mientras que otros simplemente renunciaban. Un testimonio posterior lo resumió con una frase muy clara: si te importaba demasiado, no durabas. Las muertes dentro de Willowbrook son difíciles de cuantificar. No existe una cifra exacta de las víctimas y los registros disponibles son incompletos. Las causas de muerte suelen aparecer de forma vaga en los documentos: infecciones, desnutrición o negligencia. En muchos casos las familias recibían explicaciones mínimas o eran notificadas demasiado tarde. Algunas nunca llegaron a saber exactamente qué ocurrió con sus hijos. En 1965 el senador Robert F. Kennedy realizó una visita inesperada a la institución. Tras recorrer las instalaciones, describió el lugar públicamente como un nido de serpientes. La declaración generó impacto mediático, pero no provocó cambios inmediatos. Todo cambió en 1972, cuando el periodista Geraldo Rivera logró grabar imágenes dentro de Willowbrook. El reportaje se emitió a nivel nacional bajo el título Willowbrook: The Last Great Disgrace. Por primera vez, millones de personas pudieron ver lo que durante décadas había permanecido oculto a simple vista. Niños balanceándose sin parar, miradas vacías, cuerpos abandonados en el suelo y personal caminando sin intervenir. La reacción pública fue inmediata. Hubo indignación, cobertura nacional y demandas legales. Se presentó una demanda colectiva en nombre de los residentes y en 1975 se firmó un decreto que exigía mejorar las condiciones y reubicar a los internos en la comunidad. El proceso fue lento, pero finalmente inevitable. El 17 de septiembre de 1987, Willowbrook cerró oficialmente sus puertas, 40 años después de su apertura. Pero Willowbrook no fue un caso aislado. Mientras esta institución funcionaba en Nueva York, otras similares operaban en distintos puntos del país. Una de ellas fue Penhurst State School and Hospital, en Pensilvania, que también estuvo marcada por el hacinamiento, la negligencia y el abandono sistemático. Su cierre ocurrió el mismo año, en 1987, reflejando el colapso de un modelo institucional que se había repetido durante décadas. El caso de Willowbrook dejó una huella profunda. Contribuyó al movimiento por los derechos de las personas con discapacidad y ayudó a impulsar importantes reformas en materia de derechos civiles. Hoy, parte del antiguo campus forma parte del College of Staten Island. Allí existe un sendero conmemorativo conocido como la Milla de Willowbrook. No es un homenaje cómodo, sino un recordatorio de lo que ocurrió. Willowbrook no fue una anomalía. Fue una institución financiada, supervisada y tolerada por el sistema durante décadas. No fue ficción. Fue política pública. Y por eso, sigue siendo un caso profundamente incómodo. Hoy, el lugar donde estuvo Willowbrook es parte del campus del College of Staten Island. Los edificios ya no están. Las habitaciones quedaron vacías. Pero la historia sigue ahí. Willowbrook no fue solo un hospital que falló. Fue un sistema que permitió que miles de vidas fueran ignoradas durante décadas. Recordar lo que ocurrió en lugares como Willowbrook no es cómodo. Pero es necesario. Porque cuando la historia se olvida, el riesgo de repetirla siempre permanece. Si te interesan este tipo de historias reales que muestran el lado más oscuro de la historia, puedes suscribirte al canal para más contenido como este. Sin más que agregar, les deseo que tengan una feliz noche.